Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 14. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Y si Dani, que no está con prisa, me oye bien, ¿qué tal, Dani? Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que estoy con la prisa. La prisa me acompaña hoy, que me voy para Málaga unos días y la maleta está por terminar y el transporte por coger. Así que aquí estamos, Bien, con bien, la lo vamos a tener prisa. por aquí. Bueno, recordamos que Daniel está en Madrid, yo estoy en Málaga, en Marbella. Los dos nos conocimos en Málaga y este podcast pues lo tenemos en la distancia, ya Así es, que en el punto nos medio permite de internet. la internet. Bueno, y antes de tratar el tema de la semana, recordar a todo el mundo que tenemos una página que se llama esto en mindfulness.com, donde os podéis registrar, acceder a material, a ganar puntos en función de lo que compartáis, a quien invitéis y demás. Y este podcast que sale pues cada jueves, perdón, cada Uy, miércoles a las 7:30. Sí, siete y media de la estoy yo mañana, perdido en la semana. hora española. Exacto, hora española. Y nada, si lo escucháis dentro de la plataforma, si comentáis además, podréis ganar puntos y con esos puntos podréis acceder a más material para que, bueno, entre todos podamos ir avanzando en esta práctica de mindfulness que en tantas cositas nos puede ir ayudando. ¿No es así? Así es, así es. Además, como ha dicho Darío, tenemos semanalmente un episodio enfocado en un monográfico sobre algo relacionado con mindfulness o un enfoque de mindfulness dentro de una parte de nuestra vida importante. Así que, bueno, cada vez son más oyentes, cada vez son más los que nos ven los martes por la tarde a eso de las 8:40 de Ujú. la tarde, hora española, en los directos de Instagram, en el que resolvemos dudas, ampliamos temas y bueno, la verdad es que cada vez más gente y más seguidores y más preguntas por privado. Así que bueno, nosotros encantados de seguir enseñando a cómo profundizar en mindfulness. Ujú, exacto. Y nada, hoy un tema interesante. En la semana pasada, bueno, en realidad esta semana, porque esto lo grabamos con una semana de antelación, hemos hablado de mindfulness para dormir, Así es. que fue también lo que comentamos en el directo. Y hoy vamos a hablar sobre mindfulness para estudiar, que creo que también puede ayudarnos un montón. Y tanto. No sé. Ujú, Como te he dicho antes, ¿no? Estoy con prisa porque tengo que hacer la maleta. Pues estoy con prisa que tengo que estar estudiando muchos temas y ya mismo tengo el examen. sí. ¿Y cómo Ujú, funciona el cuerpo y cómo funciona la mente cuando estamos en época de estudio? Eso claro, es para verlo y eso es para, bueno, acompañarlo con mindfulness también. nos da mucha caña estudiar, o sea, en la época de estudio, nuestra mente nos da un montón de caña. O bien por el temario, al que le estamos dando mucha caña, o bien por los pensamientos de voy a suspender, no llego, o incluso todo lo contrario, las distracciones, no quiero estudiar, que coraje, que lata es ponerme a estudiar ahora, prefiero estar en Netflix, todo ese tipo de pensamientos en los cuales vamos rebotando, la típica procrastinación, ¿no? Lo de posponer, empezar a mirar el teléfono cada 2 por 3, bueno, mil cosas que pueden ocurrir cuando estamos estudiando. Pero antes, como siempre, me gusta que valoremos un poco este tema en base a nuestra experiencia. Cómo lo hemos utilizado nosotros, en qué nos ha beneficiado y aunque es cierto que ya nos pilló, bueno, fuera de la carrera a los dos, eso no quita que hayamos hecho expertos, cursos, másteres y todo.
Así que, ¿cómo te ha ido funcionando a ti, Dani, cuando has tenido que estudiar? O bueno, estudiar en general, aparte, en nuestro día a día, que nosotros como psicólogos tenemos que actualizarnos y estudiar semanalmente. ¿Cómo te ayuda a ti? Sí, ¿O te ha ayudado? totalmente. Porque como psicólogo y como formador tienes que estar continuamente innovando y evolucionando, sobre todo. Y la evolución viene de hacer cursos prácticos y también de lectura, de cursos más teóricos. Y la lectura es para nosotros algo esencial. Y ya sea en manuales de terapia como en manuales para enfocados en clientes para que tú luego lo puedas enfocar al revés, ¿no? En terapia para hacia ellos. Ujú. Y lo del mindfulness para estudiar, mira, a mí me pilló en época de estudiante, está claro, ¿no? Hace unos poquitos de años. Ujú. Y la cosa era que yo he sido siempre el típico que se distraía con todo. A mí nunca me ha gustado estudiar del Sí. todo. Ujú. Del todo, ¿no? Yo creo que hay poquita gente a la que le guste más allá, porque a mí, por ejemplo, hay temas que me gusta estudiar, pero la carrera o el máster o la formación en secundaria siempre te están poniendo cosas que no necesariamente te gustan. Entonces, poca gente conozco yo a la que le guste estudiar de verdad. Sí, eso es lo que dicen, pero luego hay mucha gente con 9 y 10, ¿sabes? Es que no me lo Pero no, creo. yo no creo que sea porque les guste estudiar, sino porque le hacen hueco a la sensación desagradable que a veces supone quedarse a estudiar y ver que la gente va a la playa, por ejemplo. Sí, eso es una muy buena respuesta. Te la compro. Y bueno, ya a mí, como te he dicho, no me gusta estudiar, pero sí me gusta el conocimiento. O sea, yo me siento Ujú, cómodo claro, sabiendo cosas. Y sí. para mí es un perfil que me empuja a seguir leyendo, mensualmente a seguirme informando y semanalmente. De hecho, siempre tengo varios libros abiertos, tanto de Ujú, terapia como de no terapia, pero seguramente tirando a filosofía. Y ujú, la cosa es que mm, a la época de estudiar las distracciones están ahí y cada vez son mayores porque cada vez más usamos más las redes sociales y la distracción está a un palmo de nuestra mano, que es en el móvil. Entonces, ujú, en mi época no era tan usado el tema del WhatsApp y eso, porque bueno, fue el sí. último año de carrera, creo, cuando se empezó a usar, pero sí que da igual, las distracciones siempre están alrededor o estás en un grupo en el que la gente le encanta salir a hacer descanso y bueno, tu cabeza Ujú, está todo el día volando y todo el día fuera de lo que realmente no te interesa del todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí. cuando llegó Mindfulness y empecé a practicarlo, me di cuenta de que haciendo ejercicio, me acuerdo perfectamente que era uno de ponerle etiquetado a lo que estaba pasando dentro de mí. Por ejemplo, Ujú, si sí. era molestia en la espalda por la posición en la que estaba o porque simplemente me dolía ese día, yo decía, creo que era así, era sensación, sensación, sensación. Lo repetía 3 veces Ujú, mentalmente, enfocándome en sí. ello y lo dejaba a un lado. Era como que le daba su espacio y luego lo Sí. dejaba a un lado. Picor, y repetía 3 veces picor y lo dejaba a un lado. Quizá, como hemos hecho otras veces y lo hemos dicho, eso ascendía, eso aumentaba en potencia, pero después de atenderlo, se quedaba a un lado. Y con eso Ujú, fui practicando para que cuando tenía distractores, mientras estudiaba, lo veía como distractores, 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 a lo mejor, y lo dejaba a un lado. sí. Y ese tipo de etiqueta me ayudó a separar lo que era y mi mente arrastrándome hacia algo o yo eligiendo qué es lo que quiero hacer en ese momento y dejando a un lado esas cosas. Claro. Y por lo que te digo, a mí me sirvió para hacer menos descansos innecesarios, para centrarme más, para ver incluso las cosas esenciales, porque cuando estás estudiando hay muchas cosas que son innecesarias para seguir hacia adelante, y incluso para enfocarme en lo que realmente iba a caer en el examen, o más allá de eso, el qué era lo importante del tema. Entonces, Ujú, me sirvió. Y me sirvió también para no atender a los ruidos de alrededor.
para darme cuenta de en qué momento me distraigo, si es por el hambre, si es por la sed, si es porque llevo una hora sentado y necesito estirar las piernas, o si es Ujú. porque algo que está rondando mi cabeza y lo puedo solucionar en ese momento, en 2 minutos, y volver a lo que estoy haciendo. Y es al darme cuenta, tener más conciencia de mí y de mi entorno, podía ser menos arrastrado y elegir yo más lo que me convenía en ese momento. Entonces, la Ujú. verdad es que me sirvió bastante para, sobre todo, tener conciencia. Claro, claro, claro. Vale, pues me siento identificado. En realidad, creo que hemos compartido un poco la misma, no la misma, en algunos aspectos puede ser diferente, pero en esencia sí, pues sobre todo esa toma de conciencia. Yo, por supuesto, también me he distraído mucho, o sea, y a día de hoy pues hay momentos en los que me distraigo, como llevo sabiendo hacer durante toda mi vida. Y es que lo normal, ¿no? Porque te vienen ideas, te vienen, bueno, problemas, cosas. Entonces, yo en la carrera era muy el típico bueno, que hasta que no se acercaba la fecha de examen, yo no, no conseguía ponerme a estudiar, porque es lo típico que lo vas poniendo, lo vas posponiendo, y necesitaba ese subidón de estrés para rendir. Y esto seguro que le pasa a mucha gente. A día de hoy es diferente por cómo me he ido tratando. Y es que mindfulness, en cuanto al estudio, yo creo que aporta una actitud muy importante, que es la de cuidarse mientras estudias. Sí, Es decir, ¿para qué estás estudiando? El para qué tan mágico que usamos aquí. ¿Para qué estudio yo? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Quiero una carrera, quiero un objetivo, quiero estar trabajando de esto. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Vale, y esto conlleva un pequeño sufrimiento, un pequeño gasto, ¿no? Tengo que pagar en esa sensación de dolor, vamos a llamarlo dolor, de ponerte a estudiar cuando no te apetece nada, cuando lo que quieres es estar tirado viendo Netflix, o bueno, en esa época no había Netflix, al menos yo no lo utilizaba, no, creo que en España no no estaba, estaba. quería verte, bueno, lo que sea, o leer otro libro incluso, ponerte una película, salir, hacer incluso deporte o limpiar. Quiero decir, en época de exámenes, siempre lo he dicho, los pisos de estudiantes son los más limpios del planeta, porque siempre hay algo mejor que hacer que estudiar. Y nuestra mente está así, muy, muy, muy atacante en ese sentido. Y es normal. Nuestra mente está hecha para hacernos sentir lo mejor posible. Porque todos nos movemos en dirección a sentirnos lo mejor posible. Lo que ocurre es que ese lo mejor posible se va reduciendo al corto plazo demasiado en muchas ocasiones. Entonces es posible que no nos demos cuenta de que eso de no estudiar, aunque nos beneficie a corto plazo por hacer otra cosa más agradable, nos esté perjudicando en el largo plazo. Por ejemplo, viviendo con mucho estrés la época de exámenes, a mí me salían muchas llagas, me ponía malo, no dormía bien, a lo mejor, mucha gente esto le pasa, acabas destruido, incluso engordas si eres de personas o adelgazas, que también te puede dar por ahí. O sea, está por un lado el desgaste y por otro lado el rendimiento. Claro. ¿Sabes? Porque tu rendimiento tampoco va a ser lo mejor si estás hasta arriba de estrés o si tienes que pegarte las 8 horas de estudio la noche antes del examen, que a lo mejor es a las 10, tienes una hora ahí para dormir, que dicen no duermo, duermo. Bueno, hay gente que ha ido a los exámenes así, teniendo problemas, por supuesto, de resolución de problemas, que puede ser redundante, acceso a la memoria a largo plazo, memoria de trabajo, bueno. Todo esto se ve afectado y es normal, y si es que el sueño además es fundamental, ya lo decíamos en el episodio anterior, para el correcto funcionamiento de nuestro coco y Yo de nuestro cuerpo. eso lo he vivido porque me he ido sin dormir 2 veces a examen, no, una vez a examen y otra vez a defender un trabajo bastante complicado. Y el cerebro, o sea, la mente no puede acceder a la memoria, no puede acceder a, como tú dices, a la memoria de trabajo, no puede, Ujú. no puede procesar muchas cosas muy lógicas. Entonces, Claro. la falta de sueño, cuando hablamos de falta de sueño a partir de las 6 horas y media, 7, depende de la persona, ya se puede notar, o Ujú. sea, menos que eso. eh, Sí. y hay un gran problema porque la resolución de la problemática presentada se viene muy cuesta arriba. Entonces, lo primero es lo Ujú. primero, comer bien
y descansar bien. Eso como básico. Es mejor dormir 1 hora de más que echar 1 hora más de estudio. Eso Sí, lo recomiendo. exacto. Y por ahí creo que va a ser el primer punto que podremos empezar a tratar con esto de mindfulness para dormir. Bueno, el primer punto. Para Hemos dormir. tratado muchos ya. Para dormir, madre mía. Esto ya con los podcasts. Para estudiar. Es esa toma de conciencia, como siempre hemos dicho, de, oye, vale, o sea, es como lo típico de ni Juan ni Juanillo, los dos lados de la moneda, o bien, cuando nos ponemos a estudiar nos vamos a enfrentar probablemente bueno, pueden venir muchas, pero veo dos tipos de pensamientos, dos categorías. Unos te invitan a estudiar o te hacen estudiar y otros te hacen salir del estudio. Yo los veo así un poco. ¿Sabes? Problema, Esa que los teoría. dos por exceso. ¿El qué? A ver, esa hipótesis. Problema, bueno, esas dos categorías en intensidad alta te pueden hacer no rendir de la mejor manera. Por ejemplo, esas dos categorías las vamos a ver cuando en esos pensamientos vamos a entrar en los primeros, los que te hacen entrar en el estudio. Tengo que estudiar, mañana no llego, este examen es importante, o mañana o dentro de la semana que viene. ¿Qué voy a hacer si suspendo? ¿Qué voy a lo que sea? O dentro de esa categoría, entonces están las dos subcategorías. Lo que te motiva porque te gusta o te interesa, o lo haces simplemente porque quieres sacarte ese examen, o lo que te da miedo. Estudio para no suspender, para no fracasar, no defraudar a mi familiar, a mi pareja, a mi amigo, yo qué sé, a quien sea. Es cierto que también tenemos que hablar del contexto en el que nos movemos en cuanto a los estudios que significan cumplir un objetivo en cuanto a notas, y eso Claro. favorece ese tipo de pensamiento. Entonces veo que por un lado tenemos esos que nos invitan a presionar la tecla de estudiar, tal vez con demasiada intensidad, incluso no nos llegamos a dar cuenta de que tenemos que parar. ¿Sabes? El uso de los descansos es muy importante porque si no nos rendimos bien, al final puede que estemos en bucle en una única página porque estamos saturados, o que incluso estemos estudiando y a la vez no, ¿sabes? Estudiamos mientras pensamos que vamos a suspender y luego nos recreamos en esa Eso es un fantasía. clásico. Que Ujú. eso pasa también. Y esos son los que te invitan al menos a quedarte estudiando. Luego están los que te invitan a salir, que esos los conocemos todos también. Voy a hablar con esta persona por WhatsApp, voy a preguntarle a esta gente de no sé qué, voy a hablar con tal. Todos los que son una alternativa más favorable a el sacrificio que supone quedarse estudiando. Incluso si parece que en realidad te estás ayudando a ti mismo. Como voy a preguntarle a Juan o a María, que él sabe Exacto. bien este tema y yo tengo una pequeña duda, que me lo solvente. Sí, Y entonces ya te pones exacto. a hablar con Juan y María durante 1 hora, de las cuales 2 minutos o Ujú. 5 minutos han sido del ejercicio. Es un gran distractor el creer que tú te estás echando una mano a ti mismo y que la única salida para eso es al final acabar yendo a un pozo en el que vas a caer. Que un distractor Exacto. con un amigo o bueno, buscar mismamente en el internet algún vídeo de cómo se soluciona algo o la Wikipedia y te pones a leer, porque al final lo que te tienes que dar cuenta es que tu mente va a querer hacer cualquier otra cosa que sea más satisfactoria Ujú. que el estudiar algo que no te recompensa a corto plazo. Claro, es una trampa, al final. Totalmente. Yo diría a todo el mundo, y ya entrando un poco en cómo utilizar mindfulness en esta situación, y es que sean conscientes de sus pensamientos. Mindfulness nos ayuda a ser conscientes de lo que pensamos, que normalmente no lo somos. Pensamos y listo. No nos damos cuenta de que tenemos pensamientos. Esto ya lo hemos dicho alguna que otra Sí. vez. Entonces, cuando estamos estudiando, ¿vale? Y estamos pensando, vamos a ver qué nos dicen esos pensamientos, a qué nos invitan y para qué nos invitan esos pensamientos. Quiero decir, nos invitan para quitarnos este peñazo de encima, o de verdad es una estrategia para rendir mejor. Por ejemplo, los descansos un descanso sano es ese en el que te das cuenta que no avanzas, que no has perdido el tiempo, pero estás saturado, o te lo has planteado antes, ¿no? Has dicho, vale, voy a hacer el pomodoro, por ejemplo, una técnica que yo he utilizado mucho, 25-5.
25 minutos de estudio, 5 de descanso. Así 4 veces y luego unos 15 minutos de descanso. Ya tienes los descansos planteados desde el principio, ¿vale? Es una estrategia. Y tu mente te puede decir, no, venga, que voy bien, voy a seguir. No, te has dicho que vas a descansar en estos 5 minutos, pues descansas. O al revés, voy a parar antes de los 25 minutos. No, si te habías propuesto los 25 minutos, sigue los 25 minutos. Es tu estrategia, no te traiciones a ti Claro, mismo, esto. que para eso ya hay otras muchas cosas. Entonces, por ahí veo interesante mindfulness. No estamos hablando de la toma de contacto, que puede ser interesante una meditación al principio e incluso al Que final, pero también. eso ya lo vemos. Uh-huh. ¿Vale? ¿Cómo ves tú eso? Ese es el primer punto. Yo lo veo lo más esencial, por eso el primero. Porque al final uno, que lo hemos dicho otras veces, si no somos conscientes de lo que está pasando, no podemos modificar o no podemos aceptarlo y abrazarlo como lo que queremos. Uh-huh. Si es que es muy fácil caer en la misma relación. ¿Cómo decirlo? Si tú tienes que estudiar un examen, estás en mitad una buena tarde de estudio, ¿no? Llevas 3 horas ahí y te está yendo bien, dices, bueno, yo creo que me está yendo muy bien, en vez de 5 minutos me puedo tomar 15 minutos de descanso. Esa falsa confianza te lleva a algo que en realidad tú no tienes una percepción clara y objetiva de lo que es ir bien estudiando, porque el ser humano piensa también con linealidad. Si me está yendo bien ahora, dentro de 3 horas me va a seguir yendo bien. Y a lo mejor no tiene Es una cuenta. falacia eso. Sí, no tiene en cuenta el cansancio, no tiene en cuenta las distracciones, no tiene en cuenta los imprevistos, las circunstancialidades del lugar en el que estás. A mí me pasa decir, uy, yo vivo genial. Y te decirte el bibliotecario, en 5 minutos cerramos. Y digo, vale, ya ahora qué hago con mi vida. Hay una cantidad de cosas que uno puede entrar en engaño a través de la mente por una relación de pensamientos encadenados que no te va a llevar al sitio en el que tú quieres. Entonces, una buena manera de tener conciencia es hacer este tipo de parones a veces, y yo también os recomiendo que esos 5 minutos incluso puedas hacer una concentración, o sea, o puedas hacer un poquito de ejercicio de respiración para ver cómo te estás sintiendo tú, para tener un poquito de claridad, un poquito de menos ruido mental, y ahí es cuando pueden también aparecer cosas que te van llevando a un siguiente nivel mejorado. Y no distraerte. Claro. Entonces, antes has hablado también de, ¿qué lo has dicho? Has hablado del etiquetado, ¿no? Tener en cuenta lo que te viene y puede ser interesante incluso escribirlos. Sí, ¿verdad? sí. Es un muy buen ejercicio, de hecho. O sea, que podéis tener incluso una pequeña libretita, ¿vale? En la que vais apuntando esos pensamientos que os están viniendo durante el estudio. ¿Y qué podemos hacer, Dani, cuando o sea, esos pensamientos son muy grandes, nos están convenciendo muy fuerte y estamos teniendo una lucha intensa e incluso puede que estemos haciéndole caso ya, estemos mirando redes sociales, mirando las nubes y haciendo juegos de pareidolia. ¿Sabes la pareidolia? Que es mirar que las nubes son conejos y demás. Yo lo conozco del Cuarto Milenio, ahí juegan a eso también. Sí, ahora ya ves, bastante. Sí. Un saludo a Iker Iker Jiménez, Jiménez. Carmen. Exacto. Bueno, pues entonces ahí podría ser interesante una pequeña, como tú has dicho, meditación de unos minutitos, 1 o 2 minutos, incluso la meditación en 1 minuto, que podemos explicar si quieres, si te parece bien al final Sí, claro. de este episodio. Podemos explicar cómo hacer la meditación en 1 minuto. Y nada, pues eso nos puede ayudar un poco a desconectarnos y aterrizar de nuevo en lo que tenemos que hacer. Y yo eso, como ya lo tratamos en Mindfulness en el trabajo, que también es un contexto en el que tú no estás en tu casa, es decir, no puedes controlar las circunstancias, pero puedes buscar una alternativa para hacer ese tipo de ejercicio, de práctica. Yo he hecho y lo he recomendado y lo he dado formaciones, que si estás en un momento en el que no estás en tu casa para hacer ese tipo de concentración, puedes hacer varias cosas. Si tienes un vehículo como un coche, puedes irte 2 minutos al coche a hacer ahí, en un espacio cerrado, con menos ruido, una respiración
con los ojos cerrados, pum, te pones incluso en la parte de atrás de tu coche, que ahí la gente apenas ni te ve al pasar, por si te da vergüenza. Otra cosa es irte a un servicio, a un baño, y estar ahí un minuto sentado. Lo más seguro es que nadie te va a tocar la puerta en un minuto. Y si ya lo hace, puede que dentro de X descansos lo vuelvas a hacer y eso te reconduzca otra vez al momento en el que estás, lo que estás sintiendo, lo que está pasando y dejar un poco el ruido mental de lado, como he hablado antes, y centrarte en lo esencial. Ujú. Ese tipo de aterrizaje a mí me da la vida y me la ha dado cuando estaba estudiando, porque a veces todo ese barullo de ruido mental, ¿no? de esos pensamientos que tú dices que te están llevando y te están arrastrando, te llevan a un sitio que ni siquiera quieres, por esas barreras mentales, ¿no? Que también que se crean o esos ríos Claro. mentales. Entonces, el volver a reconducir a la mente, que, bueno, lo hemos dicho otras veces, es como un cachorrillo que hay que enseñar, ¿no? Y hay Sí. que reconducir. A ese cachorrillo, cuando lo vuelve a reconducir, te vuelve a hacer caso. Entonces, es el ejercicio de la práctica en un minuto es genial. Me parece maravilloso. Claro. Entonces, podemos utilizar, bueno, vamos a hablar de esa meditación en un minuto al final del episodio Uh-huh. para ya tener la técnica cuadrada y descontextualizada del resto de los temas, pero yo ahora abordaría el siguiente punto que me parece muy, muy importante también, que es el hecho de, y lo he dicho antes, de cuidarse durante el estudio, en el sentido de, vamos a ver, nosotros cuando nos ponemos a estudiar o nos hemos puesto, es que recuerdo ¿cómo decirlo? Como más desagradable el estudio en la época universitaria que ahora, la verdad, Dani. Claro. Será porque ya estás trabajando y tal, y bueno, el contexto es diferente. Pero yo sí que pienso, cuando me ponía a estudiar en esa época, y a lo mejor era como, me sentaba todo así como quien bueno, se sienta y listo, y además muy, muy desagradable todo, sin cuidarme. Y una de los principios es mindfulness, en los que, bueno, primero tenemos paciencia y cuidamos un poco, o sea, nos cuidamos. Ya hemos hablado de la autocompasión, que es de hecho uno de los próximos episodios que tenemos en mente Uh-huh. para grabar. Nos cuidamos durante el estudio y antes del estudio. Es decir, aunque esto es importante, creo, no, no entrar en esa trampa de voy a ordenar toda la habitación para ponerme a estudiar. No, no es eso, porque entonces estaríamos evitando el momento. No lo utilizamos para eso. Lo que hacemos es intentar hacer más experiencial el estudio. Si tenemos todo bien puesto, la habitación moderadamente ordenada, todo despejado, el libro o lo que sea que vayamos a utilizar, todo bien presentado y además empezamos a tener contacto físico con la experiencia. Miramos los colores, las sensaciones, nos damos cuenta de cómo estamos y es como un aterrizaje en el estudio, desde más a menos. O sea, hemos hablado de lo que es la meditación formal y hemos indicado que para, por ejemplo, prestar atención a la respiración, vamos a utilizar la atención, la vamos a ir calentando de más a menos. Pues en el estudio vamos a seguir ese procedimiento igual. Nosotros nos vamos acercando, vamos tomando contacto, un poco de meditación informal al principio para ir aterrizando en lo que es el temario en sí, pero en el texto o en lo que sea que estés estudiando, habrá, digo lo que sea porque seguro que habrá ingenieros, matemáticos que a lo mejor no tienen tanto texto, aunque son muchas fórmulas con muchas letras, Uh-huh. pero igual y tienen que hacer mucha práctica. Sea como sea, en torno a eso, pues es otro estímulo, la luz de la habitación, los sonidos, todo eso está ahí. Y cuando ya has ido calentando la atención, llegas al momento de estudiar. Entonces es todo un poquito menos impactante, creo ver. No sé cómo lo valoras. Es como, bueno, mismamente ayer estuve en un musical, ¿no? Aquí en Madrid. Y Ujú. directamente no estás dentro de la sala, te apagan las luces y empieza la música. No, claro que no. Eh, y los espectáculos son al final introductorios. Ahí vas entrando, te han ticado la entrada, vas viendo cómo la gente se va Ujú. sentando, te vas acomodando, te quitas o te pones ropa según el ambiente el que haga. O sea que te vas adaptando a las nuevas circunstancias a las que vas a estar un rato ahí.
Y mira cómo yo sé que voy a estar 2 horas y media sentado en una butaca. Y mi cuerpo lo va pretendiendo, no solamente porque me es un placer, sino porque también mi entorno está preparado para indicarme que eso es lo que va a pasar. Quedan 5 minutos, no sé qué dices tú, vale. Pues igual que tú, pues mira, me quedan unos minutos para empezar. Voy a empezar a tal hora, no venga, voy a llegar, bueno, pues ahora me pongo ya. No venga, ya está, no. Es un proceso en el que el cuerpo y la mente se van preparando. El proceso no puede durar media hora, claramente. Puede durar unos breves minutos. Pero como tú dices, pues eso, ordenar un poquito el ambiente de estudio. Es como, estoy cuidando mi espacio para cuidarme a mí, para que las cosas estén mejor, más accesibles. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque voy a estudiar. O sea, y ese ritual, porque los seres humanos necesitamos de rituales, y no me refiero a rituales de ir con una lanza y ponerse a chillar por la calle, sino por una costumbre que te vaya diciendo a tú mismo de que va a pasar algo. Y ese tipo de cosas con un aterrizaje de contacto visual, de textura, a lo mejor de colores, de ver lo que está pasando un poquito, concentrarse en eso, te hace de embudo hasta caer a la hora del estudio, ya a empezar a estudiar. Claro. Además, al final, si lo analizamos todo, bueno, y me ha gustado eso que has dicho de cómo el espectáculo te va metiendo, porque eso responde también a una curva dramática. Claro. Y a que tú sabes que cuando me he relacionado con tantos magos, siendo uno de ellos, los espectadores no lo saben, además de psicólogo, de vez en cuando hago algo de ilusionismo y algo dices. Algunas conferencias algo que hemos hecho, ¿no? De psicología y magia, sí, que está muy guay. Y nada, entonces eso corresponde a la curva dramática, y es que nuestra atención funciona un poco así. No podemos pasar de 0 a 100 en un momento, entonces nos quemamos. Y cuando meditamos de manera formal y estamos teniendo en cuenta todos esos procesos, son esos procesos los que luego en el estudio nos pueden ser tan útiles. Es como en Mindfulness para dormir, estoy viendo ciertas similitudes. Nosotros practicamos mindfulness y eso nos ayuda a luego quedarnos dormidos mejor. Pero no necesariamente, o sea, aunque en estudiar sí que hay algunos procedimientos que nos pueden ayudar de forma directa, pero en dormir no. En dormir ya hemos dicho que para dormir lo que en realidad menos podemos hacer es mindfulness, porque nos puede meter en una trampa, aunque mindfulness nos puede ayudar para dormir, pero ya hemos hablado de esa paradoja. En estudiar, pues el ver cómo nuestra atención se desvía, concentrarnos, fluir, tratarnos bien, todo eso que lo tenemos en cuenta cuando estamos atendiendo solo a la respiración, pues también se está dando cuando estudiamos. Además lo veremos, como has dicho, en la autocompasión. Bueno, y en la meditación meta y en la Tonglen se trabaja mucho el cuidarse a sí mismo y a veces incluso verbalizándolo, ¿no? Que a mí me vaya bien, que yo tenga menos sufrimiento, que me vaya bien en la vida. Esas son una cantidad de deseos que son actitudes hacia ti, depende de qué tipo de meditación, o hacia otros, ¿no? Y con este tipo de trabajo lo que buscamos es hacer cosas para cuidarnos a nosotros mismos, quizás no para el momento presente, sino para el medio y largo plazo. Y estudiar normalmente, bueno, en la mayoría de los casos, es para un futuro, no solamente por el título o por lo que sea que vayas a conseguir gracias al estudio, no a un puesto de trabajo, etcétera, sino porque la necesidad de ese conocimiento no la vas a tener dentro de un rato, la vas a tener en un futuro. Y como el ser humano la recompensa al medio y largo plazo no la tiene tan en cuenta ni le es tan un motivador, lo que tenemos que hacer es trabajar eso del estudio a través del autocuidado. Que aunque tú no quieras estar haciendo eso, o que incluso no estés ni convencido del todo de estar estudiando las materias que a ti te gustan, sí que lo estás haciendo por un fin el que sabes que te viene bien. Y como te viene bien, pues lo vas a seguir haciendo porque también lo has estado practicando mientras estás haciendo meditación. Que no te da una recompensa en ese momento,
Aún así, a lo largo de los tiempos de ir practicándolo semanalmente y a diario, si puede ser, como ya hemos dicho otras veces, eso te va a traer unos beneficios que en ese momento no vamos a buscar, sino que van a aparecer. O sea, confiamos Ujú, en el que vamos a aprobar el examen estudiando de una manera mejor que de otra y tantas horas, ¿no? ujú, No solamente por aprobar, porque no tenemos una fórmula matemática para saber que vamos a aprobar si no estudiamos lo ujú. suficiente o insuficiente, porque muchas veces es circunstancial, puede ser los nervios los que te traicionen, o puede ser que te haya tocado lo que mejor te sabes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos ser objetivos a la hora de estudiar, pero sí Claro. tener el convencimiento de que lo que estamos haciendo es para mejorar nuestra persona y, y para cuidarnos, como tú has dicho. Ujú. Muy bien. Bueno, pues hoy queríamos acabar pronto, entonces vamos, si te Sí, parece, a explicar la meditación en un minuto y que la gente se lleve esa pequeña técnica que les puede ayudar bastante. si quieres explicarla. Perfecto. Pues, a ver, la meditación en un minuto se centra en la respiración, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar la respiración para esta técnica. Podríamos utilizar cualquier otra cosa, pero la respiración es eso que vamos a tener siempre. Entonces, igual que cuando nos sentamos a meditar, pues con nuestra posición de medio loto o de lo que esté utilizando para meditar de forma formal, que redundante. Pues nosotros podemos utilizar un temporizador o no. En realidad, lo del minuto es aproximado. Simplemente es como si metiésemos. Esta técnica es como si metiésemos una especie de. ¿Cómo decirlo? Un forceps, ¿no? Se llaman así, ¿verdad? Esto que Sí, amplían. Bueno, sí, que se utilizan en los, ¿no? En los partos, ¿verdad? Y qué supongo que bonito. sí, pero también se utilizan en otras operaciones. Es que es el único ejemplo que se me ocurre. Como si Seguro esto. que es bueno. Es que es como si hiciésemos un paréntesis muy, muy pequeñito en nuestro día o en nuestra actividad. Por eso es solo de un minuto. No vamos a cambiar gran cosa, pero a veces significa un cambio de estado que sí puede significar gran cosa para nosotros. Es decir, nos paramos en un minuto. Nos quedamos quietos, completamente quietos, no hacemos nada, soltamos móvil, soltamos todo lo que estemos haciendo. Esto se puede recomendar hacerlo en el servicio. O sea, estáis trabajando, a lo mejor esto, yo lo he trabajado mucho con gente de hostelería, que, bueno, están todo el día para arriba, para abajo, tú lo sabes. Ya. Entonces, no hay momento de, hostia, un minuto, ¿dónde lo saco? Al servicio puedes ir, ¿verdad? Supongo que eso se permite. Pues, cuando vas al servicio, o bien antes o bien después, te recomendaría después, por si te estás orinando mucho, no sea una distracción, paras, bajas los brazos, cierras los ojos y tomas aire hacia el estómago. Podemos utilizar la meditación de 4-2-8-2. También la he visto de 4-7-8-7. Bueno, he visto ya muchos números. Lo importante es que la Sí, respiración sea pausada, que el tiempo de coger aire sea menor que el de expulsarlo, normalmente el doble, y que sea hacia el estómago. Entonces podemos ponernos la mano en el estómago para ver si de verdad se está moviendo el estómago. Y mientras hacemos este ejercicio, nos desenganchamos un poco del resto de pensamientos que estén viniendo. Es decir, nos centramos plenamente en la respiración. Y todo lo que venga en ese momento no tiene sentido, no importa. Es solo un minuto. Por un minuto en el que no te preocupes por algo no va a pasar nada. Entonces, seguimos respirando, echando el aire, y cuando se pasa ese minuto, aterrizamos. Y nos notamos cómo está la hora, cómo está el después, y qué es lo que viene ahora, qué es lo que tenemos que hacer ahora, qué pensamientos pueden volver a venir, en qué estaba pensando antes, cómo me estaba hablando. Un mini análisis de, vale, estaba así, venga, ahora vamos a hacer esto. No hace falta que reflexionéis sobre vuestra vida, pero sí sobre lo que estáis haciendo en ese momento y hacia dónde os dirigía. Recordáis, lo hemos dicho antes, recordáis en esos parones del para qué estamos haciendo, en el primer punto, ¿para qué estamos o vamos a hacer esto? ¿Para qué estoy pensando esto?
Bien, pues después de ese minuto, al desintoxicarnos un poco de todos esos eventos internos, esos eventos privados, esos pensamientos, esas sensaciones, vamos a tener más margen de maniobra para decidir qué hacer ahora. Y tal vez estemos incluso más desactivados. Y ya está, esta es la meditación en un minuto que os puedo explicar. Es Algo genial. que aportar. La puedes hacer Lo de puedes hacer de pie, pie, sentado, o de pie, o haciendo el pino, sentado. tumbado con un brazo. Para como quieras. Sí, Bueno. la verdad es que ese tipo de parones son islas de cuidado hacia nosotros y son esencialísimos. Porque luego, cuando ya lo tienes más interiorizado, a veces ni haces esos parones de un minuto, sino que notas tu respiración, notas tu estómago, notas incluso tu cuerpo un poco, lo que sea, y ya aterrizas, ¿no? Pero las de un minuto son muy, 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 muy esenciales y quizás a lo mejor las primeras veces no lo veáis con tanta fuerza, pero luego va, como ha dicho Darío, a hacer un cambio esencial, sin hacer grandes cosas, porque en un minuto no te da tiempo a mover el mundo, pero sí que te vas a notar diferente y vas a saber más a dónde vas y qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y como ha dicho Darío, sin entrar en grandes cambios vitales en ese momento ni darle vueltas a otras cosas que no esté pasando en ese momento. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy, muy buen programa. Yo creo que... Como siempre decimos, estamos encantados de solventar preguntas que tengáis, tanto por Instagram como Facebook, Twitter, o que sobre todo lo que más funciona es Twitter, o sea, Instagram, y bueno, los mensajes privados también, bueno, a través de la web, comentando el mismo podcast. Y bueno, recordad que os podéis suscribir para ir ganando materiales y que cada vez irán saliendo más. Y bueno, tenéis un montón de podcasts con diferentes temas que si no lo habéis escuchado y habéis llegado a este sin empezar por el principio, os lo recomendamos, la verdad. Y nada, muchísimas gracias, Dani, a ti por compartir este rato. Muchísimas gracias, Darío. Encantadísimo. Que tengas buen viaje ahora de camino Muchas a estas gracias. Zonas costeras. Gracias al resto por escucharnos, por suscribiros. Ahora estamos en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Google Podcast, en Stitchers, en Player FM. No sé, Dani, estamos en todos sitios. Y en los sitios que... Suscribirse. Suscribirse. Porque la verdad es que y nos encanta hablar mal ahí. Nos vemos en el próximo directo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 7:30. Que tengáis un buen día, una buena semana y un buen mes y un buen todo. Hasta luego.